frecuentes que nos hacen nuestros seguidores. ¿Qué pasa si no acudo a una audiencia? Para contestar esta inquietud, vamos a tomar en cuenta ciertos parámetros, como que en derecho existen diversas materias, y por lo cual nuestra respuesta a este interrogante va a ser fundamentada en base a la norma de sustanciación de materia no penal, es decir, a las que tienen como norma de sustanciación al Código Orgánico General de Procesos, y por lo cual vamos a exceptuar materias como la electoral, la constitucional y la penal, las cuales tienen sus propias normas de sustanciación para estas materias y sin embargo tienen como norma de sustanciación al coger, pero como norma supletoria, por lo cual las excluimos de esta situación y tomamos en cuenta que estamos contestando el interrogante a qué pasa si no voy a una audiencia, pero en materias no penales, tomando en cuenta estas tres materias que las hemos excluido. A más de ello, vamos a tomar los parámetros en cuanto a las partes procesales. ¿Qué pasa si es que la persona que no comparece es la parte actora o la parte demandada o el mismo juzgador? Para contestar el interrogante, comencemos con qué pasa cuando no comparece a la audiencia la parte actora. ¿Qué pasa cuando la parte actora no comparece a una audiencia? El artículo 87 en su numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos determina que en materias no penales, cuando la parte actora, es decir, la persona que presenta el acto de proposición, la persona que presenta la demanda, el compareciente que busca esa solución a su problema a través del sistema de administración de justicia y contrata a un abogado para que la lleve el procedimiento, pues se le declara en abandono cuando no llega en la fecha y hora señalada, tomando en cuenta que el juzgador tendrá que esperar 10 minutos bajo el ámbito consuetudinario de lo cómo se sustancian este tipo de procedimientos. Siempre tienen que esperar 10 minutos, caso contrario declarará el abandono de la parte actora. Entonces debemos claramente manifestar que en este caso se tiene que existen ciertas consideraciones que se exceptúan, como por ejemplo no cabe el abandono en materia de niñez y adolescencia, como por citar un ejemplo, en los casos de una demanda de pensión alimenticia, pues prácticamente cuando la parte actora no ha llegado a la audiencia, pues el juzgador tendrá que ratificar la pensión alimenticia provisional que ha señalado en el auto de calificación. Asimismo, no cabe el abandono en materia laboral por el principio indubio pro operario. Claramente el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador determina que en materia laboral, en su artículo 326 numeral 1, determina que los derechos del trabajador son imprescriptibles, inalienables, intransferibles y por lo cual son irrenunciables. Por esta situación y bajo este principio pro operario, pues no cabe el abandono tampoco en materia laboral. Para materia civil, contencioso administrativo, contencioso tributario, pues el juzgador tendrá que determinar lo previsto en el artículo 87 numeral 1 del COGER y claramente determinará que la protectora cae en la figura de abandono. Con esta situación también es menester señalar qué pasa en los casos en los cuales es el abogado de la parte actora el que no comparece a la audiencia. Pues en estos casos, claramente, si el abogado ha sido debidamente notificado con la fecha y hora de la sustanciación de la audiencia y no ha presentado un escrito que justifique su no comparecencia, pongamos como por ejemplo, por una audiencia previamente señalada con la misma fecha y hora, sería un caso de justificación y por lo cual el juzgador tendrá que determinar mediante providencia el señalamiento de nueva fecha y hora para esta situación, ya que no puede vulnerar el derecho a la defensa de la parte actora, ya que el abogado de su elección, en base a lo establecido en el artículo numeral 76 de las garantías del debido proceso, numeral 7 del derecho a la defensa, literal G, que determina ser patrocinado por un abogado de su elección y de su confianza, pues el juzgador tendrá que determinar nueva fecha y hora para la sustanciación de esta audiencia. Pero ¿qué pasa si no se ha presentado este escrito?
y la falta de la comparecencia del abogado, sea por una situación de caso fortuito o fuerza mayor, pues igual, de la misma manera, el juzgador tendrá que determinar mediante providencia la fecha y hora para la sustanciación de esta audiencia. Es decir, en este caso, no podrá, por segunda ocasión, determinar un nuevo señalamiento. Esto se lo puede hacer por una única vez. Explicado esta situación, es menester determinar qué pasa si no comparece a la audiencia debidamente señalada la parte demandada. Aquí sucede una cosa totalmente distinta, ya que claramente por el derecho a la tutela judicial efectiva y revisando que la parte demandada haya sido citada en legal y debida forma, pues no es obligatoria su comparecencia. Claramente, si la parte demandada no comparece, el artículo 87 del Código Orgánico General de Procesos, en su numeral 2, determina que esta persona tiene que ser juzgada en rebeldía. ¿Por qué? Porque claramente ha perdido la oportunidad procesal para valer sus derechos, en vista de que ha sido citada en legal y debida forma. Y más aún, si ha sido notificado, es decir, si una vez que fue citado en legal y debida forma y dentro de los términos que establece la ley, pues ha contestado a la demanda y en ella ha señalado o ha designado un profesional del derecho para que lo patrocine. Entonces, una vez que ya ha designado el casillero judicial para recibir las notificaciones, este ha sido notificado con la fecha y hora de la sustanciación de la audiencia, y por lo cual, igual que en el caso anterior, si no presenta la justificación del caso, pues prácticamente el juzgador tendrá que celebrar la audiencia determinada con la fecha y hora, y en esta situación pues claramente lo juzgará en rebeldía. Entonces, en esta situación, si no existe el justificativo de caso fortuito o fuerza mayor, pues lógicamente prácticamente lo juzgará en rebeldía, y esta situación en perjuicio del derecho de la parte demandada, claramente por el principio de preclusión. ¿Qué es el principio de preclusión? Pues nos habla de la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal por no haberse ejercido bajo el principio de oportunidad que determina la ley. Entonces, bajo estos parámetros, claramente, si es que la persona demandada comparece con su abogado patrocinador durante la sustanciación de la audiencia, es decir, pongamos el ejemplo, una audiencia de procedimiento sumario en la cual existen 2 etapas y llega a la segunda etapa, pues lastimosamente el juzgador solventará la audiencia y permitirá que la actuación de la parte demandada con la defensa técnica a partir del momento en el cual llega. Ya no se podrá hacer nada con las etapas procesales anteriores, es decir, la primera etapa en la cual se revisaron las excepciones previas, la validez procesal, la fijación del punto de debate y la situación de una posible conciliación. Ya no se va a poder retroceder por este principio de preclusión, porque bajo el principio de oportunidad ya no se pudo hacer esta situación y existe la pérdida o extinción de este derecho procesal, y por lo cual no se puede retroceder el proceso a esa situación y tendrá que resolverse desde el momento en el cual llega la parte demandada con su defensa técnica. ¿Qué pasa en cambio cuando es el juzgador el que no comparece a la audiencia debidamente señalada? En este ámbito, el Código Orgánico de la Función Judicial establece faltas o disciplinarias para ciertas prohibiciones que no pueden realizar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y el juez no es la excepción. Por esta situación, claramente ya queda a discreción de las partes procesales, si no han recibido una causa de justificación de caso fortuito, fuerza mayor, o una situación que realmente determine la imposibilidad de que el juzgador acuda a la audiencia debidamente señalada, si no presenta la justificación del caso y se trata de una situación prácticamente de abuso de sus facultades, pues las partes están en todo su derecho de accionar bajo el ámbito disciplinario y buscar un sumario administrativo
en base a la falta grave que dispone el artículo 108, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuando la autoridad no comparece a la audiencia debidamente señalada. Con estas situaciones esperamos haber aclarado en cómo se resuelve cuando las partes procesales o el juzgador no han acudido a la audiencia debidamente señalada bajo las disposiciones del artículo 87 del COGEP en materias no penales que tienen como norma de sustanciación al Código Orgánico General de Procesos. Como recomendación para que no sucedan este tipo de situaciones, tanto para la parte actora, que nos declaren en abandono si no comparecemos en la fecha y hora señalada, o para la parte demandada, para que no nos juzguen en rebeldía por la falta de la audiencia señalada debidamente, o que no podamos actuar bajo el principio de preclusión por haber perdido su oportunidad procesal por llegar atrasados a la audiencia, es menester señalar una procuración judicial. La procuración judicial es una facultad potestativa que se le da al profesional el derecho de la elección de la parte procesal, sea este actor o demandado, para que éste pueda actuar sin su presencia, con una cláusula especial para transigir en respeto a un favor de los derechos de la parte de la cual se patrocina. Y esto se lo puede hacer a través de una notaría. Lógicamente tienen unos costos de esa procuración judicial, creo que van entre los $50 más o menos, o también se lo puede realizar a través de una procuración judicial con reconocimiento de firme rúbrica. Esto se lo puede hacer a través de la última reforma que sufrió el COGEP el 26 de junio de 2019 y reconoce de manera taxativa en el artículo 42, numeral 2, que se puede otorgar procuración judicial con el reconocimiento de firme rúbrica ante el juzgador de la causa en la cual se está ventilando. Con estas consideraciones esperamos haber resuelto esta inquietud y los esperamos en otra cápsula jurídica. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes.